¿En qué momento una vida construida con amor se convierte en un campo minado de secretos y traiciones? A veces no es un grito, ni una discusión, ni siquiera una mirada extraña. A veces es un simple mensaje de texto, enviado a las 3 de la madrugada, que transforma todo lo que creías cierto en una mentira cuidadosamente diseñada. Mi nombre es Gabriel Méndez. Tengo 48 años y llevo más de 2 décadas trabajando como ingeniero en túneles subterráneos, diseñando pasos imposibles bajo montañas y ciudades. Estaba en la cordillera de los Andes, finalizando un turno de 16 horas después de un derrumbe que casi nos cuesta la vida, cuando llegó el mensaje que cambiaría todo. Verónica, mi esposa desde hace 17 años, me escribió solo 5 palabras. Me voy con Julián. No lo vi venir, o tal vez no quise verlo. Minutos después, otra notificación. La cuenta conjunta que habíamos formado con años de sacrificio, vacía. Sin explicación, sin voz, solo cifras en rojo. Pero lo que Verónica no sabía es que las verdaderas historias de venganza no comienzan con una traición. Comienzan con el silencio. Y yo, en ese momento, ya estaba haciendo espacio para algo más grande que el dolor. La justicia. Durante los primeros minutos después del mensaje, no reaccioné. No grité, no arrojé el teléfono, ni siquiera insulté al aire. Me limité a mirar la pantalla mientras el zumbido de la maquinaria pesada aún resonaba en mis oídos. El calor húmedo del túnel se mezclaba con la bruma de incredulidad que se acumulaba en mi pecho. La traición no era solo emocional, era quirúrgica, planificada, fría. Al salir del campamento base, caminé hasta un pequeño módulo donde dormíamos los ingenieros rotativos. Allí abrí la aplicación bancaria y confirmé lo que ya sospechaba. Nuestra cuenta principal estaba en 0. Pero había más. En la bandeja de entrada de mi correo personal, un mensaje del estudio jurídico Landa y Soto, especialistas en separaciones con régimen de bienes, me notificaba la solicitud formal de divorcio por abandono emocional y geográfico. Firmado por Verónica, adjuntaba una petición para que yo transfiriera la propiedad del apartamento de Valparaíso a su nombre por mutuo acuerdo. La frialdad del lenguaje me golpeó más que el contenido. No había lugar para dudas. Esto no era un impulso emocional. Era una operación legal con objetivos precisos. En paralelo, empecé a notar patrones. Las fechas no cuadraban. 2 semanas antes, Verónica me había dicho que su madre estaba enferma y que necesitaba ayuda económica urgente. Yo había transferido, sin hacer preguntas, una suma considerable, supuestamente para pagar una cuidadora. Llamé a Sebastián esa misma noche. Él había sido mi compañero en la universidad y aunque tomó el camino del análisis financiero y la ciberseguridad, siempre habíamos mantenido contacto. Le conté todo. Su respuesta fue breve: dame 48 horas. El segundo golpe vino rápido. Sebastián encontró registros de múltiples transferencias electrónicas desde nuestras cuentas conjuntas a una entidad digital llamada Nimbus Balance, una suerte de exchange de criptomonedas con sede en Estonia. Lo alarmante era que los depósitos se habían hecho desde una dirección hiperlocalizada en nuestra propia casa, pero no por Verónica directamente, sino por alguien que figuraba como administrador secundario de nuestras cuentas. Un tal Julián Sáez, 26 años, personal trainer, influencer en redes sociales y con un historial de quiebras empresariales. Busque su perfil en redes. Cientos de publicaciones sobre bienestar emocional, viajes espirituales, frases de superación. Nada que indicara lo que verdaderamente era: un estafador emocional, un depredador vestido de gurú. Según Sebastián, Julián había tenido vínculos anteriores con otras 3 mujeres mayores, todas con perfiles similares.
independientes, emocionalmente vulnerables y con cierto patrimonio económico. En todos los casos, tras unos meses de relación intensa, ellas desaparecían del mapa digital con sus cuentas bancarias drásticamente reducidas. Volví a leer el mensaje de Verónica. Me voy con Julián. No decía lo siento, ni perdóname, ni necesito tiempo. Solo eso, como si estuviera enviando una notificación laboral. Lo que dolía no era solo el abandono, sino la indiferencia. Pero lo que más me inquietó no fue el dinero ni la traición, fue el nivel de premeditación. Habían abierto una empresa ficticia para justificar movimientos financieros. Julián había usado su propio RUT como representante legal de una consultora de bienestar llamada Karma Vital, registrada a nombre de Verónica, pero con todos los movimientos controlados por él. Sebastián rastreó cada pago, cada depósito. Incluso identificó el préstamo que habían solicitado usando la propiedad de Valparaíso como garantía, falsificando mi firma mediante una aplicación de escaneo digital. Mientras leía ese informe, el derrumbe del túnel me pareció menos catastrófico. Esto no era un error de pareja. Era una operación quirúrgica, un desmantelamiento controlado de mi vida y de mi identidad financiera. No era solo un divorcio, era un robo emocional, una ejecución planificada en la que yo era el objetivo y la fuente. Esa noche, mientras todos dormían en el módulo, redacté un solo correo. Lo envié a mi abogado de confianza, el doctor Ignacio Cortés, con el asunto: emergencia, activación legal inmediata. Sabía que no podría deshacer el daño emocional, pero también sabía que las historias de venganza más eficaces no nacen de la ira, sino del análisis frío, del contraataque paciente, del uso quirúrgico de la verdad y la ley. Verónica pensaba que me había dejado atrás, enterrada entre concreto, humedad y kilómetros de distancia. Lo que no sabía era que su traición me había despertado. Y cuando un hombre despierta después del engaño, no busca venganza, busca justicia. Y justicia deja huella. Me sería fácil hoy decir que lo vi venir, que hubo señales, grietas, silencios que anunciaban el derrumbe. Pero la verdad es que uno no siempre quiere ver lo evidente cuando ama. Y yo amé a Verónica, con convicción, con generosidad, con confianza ciega. Nos conocimos hace casi 2 décadas en una feria de libros en el Cerro Alegre de Valparaíso. Ella atendía un pequeño puesto de poesía latinoamericana. Yo estaba allí de paso, esperando a un amigo. Me preguntó si alguna vez había leído a Idea Vilariño. Le dije que no. Me regaló un libro, con una sonrisa que todavía recuerdo como si fuera ayer. Verónica era distinta. Tenía esa mezcla de ironía y ternura que la hacía inolvidable. Era profesora de literatura, apasionada por los detalles y con una manera muy suya de leer el mundo. Lenta, reflexiva, intensa. Yo, ingeniero estructural, hijo de rutinas y cálculos, me sentí fascinado por esa forma de vivir desde la emoción. En menos de un año nos mudamos juntos. 4 años después, compramos el departamento con vista al puerto. Durante los primeros años, todo parecía posible. Aunque mis trabajos implicaban viajar seguido, habíamos encontrado un equilibrio. Ella decía que mi ausencia le ayudaba a escribir. Yo le enviaba fotos de cada túnel, cada avance. Teníamos nuestros códigos. El reencuentro después de cada proyecto era una pequeña celebración íntima. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. No de golpe, no con gritos, lentamente, como el salitre que va comiéndose las paredes sin que lo notes hasta que ya es tarde. Primero fueron los silencios, las videollamadas más cortas, luego las excusas. Estoy ocupada con el taller, o no puedo hablar, estoy en una reunión. Después vinieron los cambios estéticos.
Una transformación física que celebré al principio, pero que luego comenzó a parecerme ajena. Gimnasio diario, nueva dieta, sesiones de meditación con un grupo alternativo. Empezó a usar términos que nunca antes había dicho: energía, vibración, desapego. Palabras huecas que justificaban cada vez más distancia. Una noche, durante una de mis visitas, noté que había cambiado el cuadro que teníamos en la sala. Uno que yo había mandado enmarcar de nuestro primer viaje juntos. En su lugar, había una impresión moderna sin rostro ni historia. Le pregunté por qué. Me dijo: lo viejo ya no me representa. La frase me dolió más de lo que admití, pero me la tragué, como tantas otras, porque uno quiere creer que el amor aguanta los cambios, que la rutina se puede revertir, que lo compartido pesa más que lo nuevo. Hubo otras señales. Una vez, al volver inesperadamente de un proyecto que se canceló, noté que había una camisa masculina que no era mía en el lavadero. Me dijo que era de su primo, que había venido a ayudarla a pintar. No pregunté más. Me aferré a la versión cómoda, a la que no duele. Y es que, aunque mi mente estaba entrenada para detectar fallas estructurales en concreto, fallé en ver las grietas de mi propio hogar. O peor aún, las vi y decidí no intervenir. Lo más irónico es que, hasta el final, yo creía que aún teníamos algo rescatable, que solo necesitábamos tiempo, aire, una nueva oportunidad. Por eso accedí a financiarle ese supuesto proyecto literario con mujeres del barrio. Por eso no me molesté cuando puso bajo su nombre el auto nuevo. La verdad, ahora lo entiendo, es que Verónica se fue mucho antes de enviarme ese mensaje. Se fue en fragmentos, en ausencias disfrazadas, en palabras que dejaron de tener calor. Yo solo fui el último en saberlo. Pero mientras ella avanzaba hacia su nueva vida, yo comenzaba a despertar de un amor malgastado. Porque a veces, las historias de venganza no nacen de la rabia. Nacen del despertar brutal que produce la verdad. Y una vez despierto, ya no se puede volver a dormir. No dormí esa noche. El aire frío de la cordillera no alcanzaba a calmar la presión que se acumulaba en mi pecho. Todo el relato de los últimos meses empezó a reorganizarse en mi cabeza como un rompecabezas al que, de pronto, le faltaban piezas esenciales. Pero esas piezas estaban escondidas, no perdidas, y yo pensaba encontrarlas todas. Sebastián me llamó a las 8 de la mañana en punto. Tenía esa voz meticulosa de cuando había algo serio que decir. Revisé los movimientos de los últimos 4 meses. Verónica transfirió un total de 58 millones de pesos chilenos a distintas cuentas vinculadas a empresas, pantalla. Su tono fue bajando conforme relataba lo que había encontrado. Empresas registradas a su nombre, pero administradas digitalmente por Julián Sáez. El mismo que, según Sebastián, había hecho lo mismo con otras 2 mujeres en Argentina y una en México. Ninguna denuncia formal, pero sin muchas señales: cambio de ciudad, vaciamiento de cuentas, desaparición de redes. Lo que más me perturbó fue un documento que Sebastián consiguió rastrear a través de bases de datos públicas. Un contrato de promesa de compraventa de una parcela en Rocha, Uruguay, firmada por Verónica y Julián como convivientes civiles. Un concepto legal nuevo en ese país que permite adquirir bienes en pareja sin estar casados. Fecha del contrato: hace 3 semanas. Es decir, mientras ella me pedía por videollamada paciencia para reconectar, ya había puesto un pie en su nueva vida. La segunda llamada fue a Ignacio Cortés, mi abogado. Le conté todo. Él no se sorprendió tanto como yo esperaba. La estafa afectiva está aumentando, Gabriel. Personas que usan el vínculo emocional para justificar movimientos financieros encubiertos. Lo que tienes aquí no es solo una infidelidad, es una operación fraudulenta.
En menos de 24 horas, él y su equipo comenzaron a preparar una estrategia legal en 3 niveles. 1. Proteger mis activos. 2. Exponer las pruebas de falsificación y fraude. 3. Activar un protocolo de congelamiento preventivo ante la unidad de análisis financiero. Pero nada de eso servía si Verónica lograba mover los últimos fondos antes de mi regreso. Por eso, Sebastián propuso un paso más audaz: acceder a su nube privada de respaldo. Sabíamos que ella había vinculado su celular antiguo a mi cuenta familiar de Apple y nunca cambió el acceso. No se trataba de espiarla. Se trataba de recolectar pruebas para proteger lo que era mío. Lo que encontramos allí superó toda expectativa. Capturas de pantalla de conversaciones entre ella y Julián. No solo hablaban de libertad económica y vida sin códigos patriarcales, sino que hacían referencias directas a mi seguro de vida. En un mensaje fechado hacía solo una semana, él escribía: "No es que quiera que le pase algo, pero si pasa, tenemos la cobertura. La montaña es peligrosa, ¿no?". Ella respondió con un emoji de silencio. Nunca un mensaje fue tan ensordecedor. En ese instante entendí que no estábamos hablando de una simple separación. Esto era una narrativa cuidadosamente diseñada, y yo era el antagonista de una historia que no había escrito. Me querían dejar como el culpable, el marido ausente, frío, posesivo. Todo encajaba. Las acusaciones por correo, las justificaciones ante su círculo de amistades, incluso los posteos ambiguos en redes sociales sobre liberarse de vínculos tóxicos. Y sin embargo, cada paso que daban los hundía más. Sebastián rastreó una firma digital que Verónica había usado para transferir la escritura de una propiedad heredada de mi madre, ubicada en el Quisco. La falsificación era evidente, y con eso Ignacio obtuvo una orden judicial para inmovilizar el traspaso. Mientras tanto, yo seguía en los Andes, liderando obras con la misma firmeza de siempre, pero con la mente dividida. Mis compañeros no sabían nada. Yo no hablaba. Guardaba todo en una bitácora digital que actualizaba cada noche antes de dormir, porque esta vez el contraataque no sería impulsivo. Sería quirúrgico. Una semana antes de mi regreso, recibí un documento clave. Ignacio había activado lo que llamaba Operación Límite, un paquete de medidas legales preventivas que incluía la solicitud de embargo parcial, la presentación de una denuncia penal por apropiación indebida y una carta notarial con orden de comparecencia. Todo sincronizado para ejecutarse el mismo día que yo pusiera un pie en Santiago. Pero hubo un paso más. Un detalle silencioso que cambiaría el rumbo de todo. Años atrás, Sebastián y yo habíamos creado una sociedad de inversión discreta, Horizonte Azul Spa, dedicada a proyectos de energía solar. Nunca figuró en nuestras declaraciones conjuntas porque era mi inversión personal antes del matrimonio. Lo habíamos dejado en stand-by, pero los fondos seguían creciendo gracias a dividendos de un contrato en Atacama. El saldo actual, 137 millones de pesos chilenos. Intactos, legales, inaccesibles para Verónica. Esa noche, por primera vez desde el mensaje, sonreí. No por la venganza, sino por el equilibrio que empezaba a restablecerse. Porque en las verdaderas historias de venganza, el protagonista no busca herir, busca recuperar lo que es justo. Y yo acababa de recuperar algo más valioso que el dinero, el control. Regresé a Santiago una madrugada nublada, sin avisar a nadie excepto a Ignacio y Sebastián. Llevaba 2 semanas planificando cada movimiento desde el anonimato, esperando el momento justo. En el aeropuerto, nadie me esperaba. Así lo quise. Mi nombre no figuraba en ningún itinerario oficial. Ignacio había reservado los pasajes con una identidad corporativa ligada a Horizonte Azul. Discreción total. Desde el terminal,
Me dirigí directo a la notaría donde Ignacio me esperaba con un sobregrueso, copias certificadas de toda la documentación legal. Incluía la orden de comparecencia, la inmovilización de activos, lo más importante, una medida cautelar que congelaba temporalmente cualquier compraventa relacionada con la propiedad que Verónica y Julián intentaban adquirir en Uruguay. Todo estaba listo para el siguiente paso, la confrontación. Pero no sería yo quien levantaría la voz. El peso de la verdad hablaría por sí solo. Gracias a las cámaras de seguridad que aún tenía instaladas en el departamento de Valparaíso. Sí, Verónica nunca las desactivó. Observé en tiempo real cómo se organizaban para salir rumbo al aeropuerto. Maletas nuevas, ropa de marca, pasaportes en mano. El Audi blanco de Julián con las placas temporales que, según Sebastián, pertenecían a un vehículo rentado. La escena era casi teatral. Sonreían, se besaban, hablaban de cerrar la nueva etapa. Lo que no sabían era que, apenas aterrizaran en Montevideo, les esperaría una notificación de la Fiscalía Uruguaya, activada por cooperación judicial. Pero el plato fuerte vendría antes. Ignacio había coordinado la notificación legal con un oficial del Tribunal Civil en Valparaíso. A las 9 en punto, justo cuando se disponían a dejar el edificio, una mujer vestida de civil y 2 funcionarios se acercaron al automóvil. Verónica abrió la puerta con una sonrisa que se borró apenas el oficial pronunció su nombre completo. Le entregaron los documentos, uno a uno, la orden de comparecencia, la denuncia por falsificación, la inmovilización de bienes, el congelamiento bancario y la solicitud de restitución patrimonial. Ella titubeó. Julián intentó intervenir. «Esto es una confusión», dijo. El funcionario lo miró sin expresión y le entregó su propia copia. Julián leyó su nombre impreso en una denuncia por estafa interjurisdiccional. Fue entonces cuando bajé del taxi que había estacionado discretamente al otro lado de la calle. Crucé en silencio. No tenía nada que decir, pero quería estar presente. Verónica me vio y su rostro cambió 3 veces en un solo segundo. Sorpresa, temor, luego intento de control. «Gabriel, ¿podemos hablar?», dijo ella, con una voz forzada entre calma y súplica. «No», le respondí sin levantar la voz. «Ya hablaste demasiado con otros. Ahora te va a escuchar un juez». Julián dio un paso adelante, el pecho inflado como si su cuerpo pudiera protegerla. «Estás exagerando. Esto es persecución», dijo. «Léete el artículo 470 del Código Penal antes de opinar», le contestó Ignacio, que acababa de llegar con el oficial de justicia. «Está acusado de administración desleal, estafa, uso malicioso de instrumento privado falso y apropiación indebida». Verónica intentó tocarme el brazo. «No era así, no entendiste nada». Todo se descontroló. Lo controlaron demasiado bien. «Verónica», interrumpí. Ese fue el problema. Mientras los funcionarios los invitaban cordialmente a presentarse a la audiencia preliminar, Verónica solo miraba al suelo. Julián, por el contrario, parecía no entender la magnitud del momento. Hasta que Ignacio sacó su último as bajo la manga. Una copia impresa de las conversaciones extraídas de la nube, donde hablaban del seguro de vida y de que los accidentes en montaña no levantan sospechas. Entonces, Julián retrocedió un paso. Su expresión cambió. No era arrogancia lo que mostraba ahora. Era miedo. Y en él, por primera vez, vi al verdadero rostro detrás del gurú del fitness y la meditación. El operativo legal fue solo la primera parte. Lo siguiente fue más simbólico, pero no menos poderoso. Ignacio gestionó que la audiencia preliminar fuera de carácter público. Varios medios locales, alertados por la Fiscalía debido al componente internacional del fraude,
comenzaron a cubrir el caso. La imagen de Verónica saliendo del juzgado con gafas oscuras y sin hablar con la prensa fue replicada en todos los portales digitales. No se trataba de escarnio. Se trataba de verdad, de exponer con hechos lo que durante meses se ocultó tras discursos de amor libre, independencia emocional y victimismo artificial. Los días siguientes fueron vertiginosos. La Fiscalía tomó declaración a testigos, recopiló pruebas bancarias y finalmente presentó una acusación formal contra ambos por asociación ilícita, fraude y uso doloso de documentos privados. Julián desapareció del radar pocos días después, dejando a Verónica sola ante la justicia. Yo, mientras tanto, seguía trabajando en silencio. No hice declaraciones, no di entrevistas, pero sí doné el equivalente al dinero recuperado, menos mis costos legales, a una fundación que asiste mujeres y hombres víctimas de fraudes afectivos. Fue mi forma de cerrar el círculo, porque las verdaderas historias de venganza no buscan castigar, buscan equilibrar la balanza. Y la mía, por fin, volvía a estar en paz. Los días que siguieron al operativo legal fueron extraños. No podría llamarlos tranquilos, pero sí justos. Era como si el aire comenzara a limpiarse lentamente, después de años de respirar humo sin darme cuenta. Verónica fue citada a declarar formalmente ante el tribunal. Su abogado intentó negociar un acuerdo anticipado, pero la Fiscalía, gracias a las pruebas documentales, las transferencias y sobre todo los mensajes, se negó a cualquier tipo de trato sin admisión de culpa. La audiencia definitiva fue pública. Yo no asistí. No necesitaba verla justificar lo injustificable. Ignacio lo hizo en mi representación y me llamó apenas terminó. Aceptó todo, con condiciones, claro. Restitución parcial, pena remitida y 5 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos. Pero lo más importante, el juez ordenó revertir todas las transferencias sospechosas, incluidas las hechas al extranjero. Tendrás de vuelta casi todo. Verónica no iría a la cárcel, pero perdería lo que más le importaba, la imagen. La reputación construida con discursos sobre libertad emocional y autoconocimiento, ahora manchada por su firma falsa, sus mensajes incriminatorios, su silencio cómplice. Julián, en cambio, desapareció. Sebastián y la Fiscalía lograron rastrear su salida del país a través de un paso fronterizo no oficial cerca de Mendoza. Desde entonces, nada. Su canal de redes sociales quedó abandonado. Sus cuentas, vacías. Su historia, borrada. En los meses posteriores, liquidé la propiedad de Valparaíso. No podía seguir viviendo entre objetos cargados de recuerdos falsos. Las cosas materiales no dolían, pero lo que representaban sí. Vendí el departamento a un joven arquitecto que recién comenzaba. Le dejé hasta los estantes que había construido con mis propias manos. A mí ya no me servían. Con ese dinero y los fondos rescatados de Horizonte Azul, compré un terreno en la Patagonia. Un lugar remoto, rodeado de bosque nativo y atravesado por un arroyo que no aparece en los mapas. Allí comencé de nuevo. Levanté una pequeña cabaña autosustentable con paneles solares, recolección de aguas lluvias y una biblioteca de madera con libros que sí elegí por mí mismo. Pasaron 6 meses. Dejé de usar reloj. Me despertaba con la luz natural y me dormía con el sonido del viento entre los árboles. No tenía vecinos, ni alarmas, ni expectativas. Solo una paz que no conocía. No era soledad, era silencio auténtico. De vez en cuando, Sebastián me llamaba para contarme alguna novedad legal o financiera, o simplemente para saber si estaba vivo. Ignacio me enviaba actualizaciones del caso. Me informaron que Verónica ahora vivía con una hermana en Santiago y trabajaba en una tienda de artículos orgánicos.
No respondí a eso. Tampoco me interesaba saber más. Ya no formaba parte de mi historia. Lo curioso es que nunca sentí odio, ni hacia ella, ni siquiera hacia él. Sentí dolor, sí, desilusión, pero también gratitud, porque, sin saberlo, me liberaron, no solo del vínculo, sino de una vida que había dejado de ser mía sin que me diera cuenta. Me obligaron a reconstruirme, a redibujar mis límites y, sobre todo, a recuperar mi identidad. Un día, recibí una carta de la fundación a la que había donado parte del dinero recuperado. Me agradecían en nombre de varias personas que habían recibido asesoría legal gratuita gracias a esa contribución. Leí esa carta bajo el sol de otoño, sentado en la terraza de madera que yo mismo había instalado, con una taza de té en la mano. Me sentí en paz, porque entendí que las historias de venganza más profundas no terminan con un castigo, sino con una reconstrucción. Tiempo después, recibí una propuesta de trabajo. Una empresa canadiense de ingeniería me contactó para ofrecerme un puesto de consultor remoto en proyectos de infraestructura sostenible. Buen dinero, poca exposición, sin viajes. Agradecí la oferta y les pedí tiempo para pensarlo. Hasta hoy no he respondido. Quizás lo haga, quizás no. Lo importante es que, por primera vez en mucho tiempo, nadie esperaba nada de mí. No tenía que demostrarle nada a nadie. No debía complacer, corregir, resistir ni negociar. Ahora era yo quien decidía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo construir y cuándo dejar que las cosas simplemente cayeran por su propio peso. La venganza más poderosa, me di cuenta, no es destruir al otro, es no necesitarlo. Y, sobre todo, no necesitar ni siquiera recordarlo. Así terminó mi historia. No con una explosión, no con un grito, sino con un silencio nuevo. Uno que no duele, uno que libera. Las verdaderas historias de venganza no son gritos de rabia, sino relatos de lucidez. Son narraciones donde el dolor se transforma en claridad y la caída deja espacio para la reconstrucción. En la historia de Gabriel no solo vimos una traición amorosa, sino también una estafa emocional meticulosamente planificada. Sin embargo, lo más poderoso fue su respuesta, no desde el impulso, sino desde el control, la estrategia, sobre todo, la dignidad. Hoy, más que nunca, es esencial reconocer que la previsión es un acto de amor propio. Cuidar tu autonomía legal, proteger tu patrimonio y, cuando sea necesario, saber cerrar ciclos sin perderte en ellos. Porque en el fondo, la mejor venganza no es hacer daño, sino seguir adelante en paz. Y ahora queremos leerte a ti. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Déjala en los comentarios. A veces, una sola experiencia compartida puede abrirle los ojos a alguien más. Si este tipo de contenido te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarnos en más historias de venganza reales. Porque algunas historias no solo se escuchan, se sienten.